Hermano Rocky, hermano Erlich. Pues los invito a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia, por el tiempo de comunión que nos regalas y por poder, mi Dios, a raíz de esta iniciativa maravillosa, estar conectados para estudiar tu palabra, tu verdad y conocerte, Señor. Bendice a mis hermanos aquí reunidos, tanto por Zoom como por WhatsApp. Bendice al maestro, a los maestros encargados de traer la lección. Y permítenos a nosotros, Dios, tener oídos receptivos y unos corazones dóciles y obedientes para recibir tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser portadores de la luz que nuestro Señor Jesús ha dado al mundo. Y permítenos llegar, mi Dios, con mejores armas, mejores preparados a esas almas que necesitan conocer tu verdad, tu mensaje de salvación, Señor. Ayúdanos en todas las cosas, que tu Santo Espíritu, Padre, nos guíe, nos ayude, nos fortalezca y nos consuele en todo momento. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano Rocky, por favor, recuerdo aquí creo que tengo habilitada la opción de compartir, sí. Ok, entonces vamos a compartir pantalla y también vamos a compartir audio. Sí, ya lo noté. Ok. ¿Alguien me confirma, por favor, que puede ver mi pantalla? Se ve perfectamente, hermano. Ok, y también cuando comience a reproducir el video, me confirman que escuchan bien el audio. Perfecto, yo mismo lo digo. Se escucha Si alguna perfecto. vez has escuchado la frase el Ok, Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Besaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero
ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Un video corto, pero permítame. Permítame que salí de compartir pantalla, pero el YouTube que seguía corriendo, entonces comenzó a correr un siguiente video. Por cierto, muy interesante. Es un video del mismo canal de YouTube del que ya les he hablado mucho, Bible Project o Proyecto Biblia, y el siguiente video se llamaba ¿Cómo es posible que Dios es uno y tres a la vez? Les recomiendo que lo vean. Bible Project, se escribe Bible Project con J. En inglés, Bible Project o Proyecto Biblia también se puede escribir en español. Es un canal que tiene explicaciones del contexto literario de cada libro de la Biblia. Por lo general, la mayoría de los libros están en un solo video, el contexto literario o la explicación, pero si el libro es muy largo o muy complejo, como el libro de Apocalipsis, lo divide en partes. O sea, va por un video. Apocalipsis creo que tiene 3 videos. Pero también en el canal de YouTube se pueden encontrar insumos que explican palabras específicas de la teología o de la doctrina, o palabras complejas como la palabra pecado, reino, la palabra iglesia, ese tipo de palabras que son de un significado bastante profundo. Hay videos completos explicando esa palabra o explicando temas como el que acabamos de escuchar ahora, que es nuestro tema de estudio, el Espíritu Santo. Me gustaría escuchar, por lo menos a los que están presentes, ¿qué les parece el video? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención sobre lo que él dijo acerca del Espíritu Santo? Hermana Mara, ¿usted qué fue lo que más, digamos así, le llamó la atención en el audio de la explicación o en lo que vio? Hay una cosita al final que a mí me deja así una intriga. Pensé que de pronto a ustedes también. Por eso es que estoy preguntando para sondear a ver si notamos lo mismo. Hermano, bueno, la forma en que lo desglosó me gustó, cómo se fue relacionando con el aire, con el ambiente, o sea, cómo lo distribuyó, me gustó mucho cómo está distribuido, y al final nos hace sentir que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Claro. Y cómo está presente. A veces pensamos que en el Antiguo Testamento solo estaba presente Jehová, Dios Padre, y como que se nos olvida o no ponemos atención a la presencia del Espíritu Santo también desde el Génesis. Desde el Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la agua. Y también, como bien nos sintetizó el video, que el Espíritu Santo se manifestaba ocasionalmente en circunstancias específicas, para propósitos específicos, en personas específicas. A diferencia de ahora, en la nueva era, en la cual, desde que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, desde entonces estamos con la presencia o contamos con la presencia del Espíritu Santo, los creyentes, a diferencia de en el Antiguo Testamento. Por eso, la diferencia principal entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto es que el Antiguo Pacto estaba escrito solo
con la letra sobre tablas de piedra, mientras que el nuevo pacto ha sido escrito en nuestros corazones con la pluma, vamos a decirlo así metafóricamente, del Espíritu Santo. Entonces, el antiguo pacto puede ser representado, por ejemplo, en Gálatas, como el pacto de la letra. Y el nuevo pacto va a ser el pacto del Espíritu. Entonces, esa es la principal diferencia entre nosotros los cristianos y los judíos, que los judíos vivían a la letra, mas nosotros vivimos por el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mata? No porque la ley fuera mala en sí misma, sino porque lo que la ley hacía era condenar el pecado. Al quedar al descubierto el pecado, venían las consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Entonces, la letra mata. Pero el Espíritu, el propósito del Espíritu Santo es ayudarnos a vivir en la voluntad de Dios. Por ende, el Espíritu vivifica porque nos trae a la vida. Perfecto. Si alguien más quisiera comentar, ¿qué es lo que más le llamó la atención del video? ¿Qué fue lo que más le gustó o le pareció interesante? Mi hermana Nérida, ¿está sola en su dispositivo o está acompañada de alguien? Hermana Nérida del Carmen. Bueno, sé que en WhatsApp tenemos algunos hermanos conectados, pero es un poquito difícil que ellos participen con nosotros aquí en la sala de Zoom. Si más adelante tienen preguntas o algún comentario durante el recorrido de la lectura, perfectamente pueden interrumpir, pueden levantar su manito virtual y si no sabe cómo, solo encienda su micrófono y diga, hermano, permítame hacer una pregunta o un comentario y con gusto vamos a estar atendiendo porque para eso estamos, para que juntos reflexionemos este tema y podamos llegar a una conclusión al final. Si me lo permiten, entonces voy a tomar nuevamente la opción de compartir pantalla para que vayamos a el material escrito que nuestro hermano Carlos ha preparado para nosotros. Erlich, ¿me confirma que lo ve, por favor? Sí, hermano, se ve bien. Ahí está. Este es el material. Esta es la portada del libro. El libro que estamos utilizando se titula así, El Espíritu Santo. Y el nombre que aparece aquí enfrente es el autor o fue el autor de este libro originalmente en inglés. Luego nosotros estamos haciendo una adaptación de la versión en español. El hermano Carlos Ulate nos ha preparado una adaptación y una actualización, dicho sea de paso, porque el libro fue publicado ya hace un par de décadas. Entonces, los instructores somos su servidor para las clases en vivo y nuestro hermano Carlos, ustedes ya saben que lo ven en el video de las clases asincrónicas en el canal de YouTube. Estudios Bíblicos Internacionales en línea, dirigido por nuestro hermano Rocky Castleberry. Y ahora, entonces, estamos en el capítulo 2 de nuestro libro de texto. Específicamente leímos las páginas de la 33 a la 42. Y ahora llegamos al punto de el testimonio del Antiguo Testamento. Estamos queriendo decir que no se nos olvide que el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento. Permítanme una cosita por aquí, un segundo. Ya. Y aquí. El Espíritu Santo está presente desde el Antiguo Testamento y entonces nosotros no podemos olvidar eso y tenemos un testimonio de la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llegamos al inciso número 3 de este punto, decimos, el Espíritu Santo como origen del conocimiento. Cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, no nos referimos solamente a que Él se manifestara como cuando estaba sobre la faz de las aguas, sino todos los indicios, vamos a decirlo así, todos los indicios que tenemos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o atestiguados en el Antiguo Testamento. Dice el Espíritu Santo como origen del conocimiento. Espíritu y carne. El Antiguo Testamento reconoce que la vida dada por Dios también puede vivirse al margen de Dios. Verá qué importante. Aunque Dios nos dio la vida, también permitiría o dejaría que vivamos esa vida al margen de Él, o sea, alejados de Él. Obviamente, si el ser humano que ha recibido la vida de parte de Dios vive alejado de Dios, está fuera de su hábitat, está condenado a morir y no sería una vida plena.
La vida plena de la que Jesús nos habla en Juan capítulo 10, verso 10, solo la podemos encontrar en la misma persona de Jesús, en Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida. Entonces, aunque Dios nos da la vida, como nos da también libre albedrío, nos da también la libertad de decidir o de actuar, también nos deja vivirla al margen si nosotros lo queremos. Pero debemos entender que una vida al margen de Dios no es una vida plena y es una vida condenada a la muerte. Nosotros vamos a morir físicamente, sí, pero nosotros vamos a continuar viviendo. En otras palabras, nosotros no dejaremos de vivir, solo seremos transformados o seremos traspasados de esta vida a la eterna, cuando muramos, si morimos estando en Cristo. Incluso puede que el espíritu mismo sea el responsable del extravío en algunos casos. Ya vamos a ir entendiendo. En varios pasajes ya mencionados anteriormente en la sesión asincrónica, se hace referencia a espíritus impacientes, celosos y falsos. Por eso tenemos aquí la palabra espíritu en E minúscula. Esto es muy parecido a lo que experimentaban los profetas. Cuando se trataba de las emociones, lo primero que el israelita experimentaba era una fuerza incomprensible que lo invadía ocasionalmente y que atribuía al espíritu sin necesariamente referirse de forma clara al espíritu de Dios, sino a una fuerza más, entre otras. Como ahorita estamos utilizando la palabra fuerza, pero como nos explicaba el video, la palabra sería energía. Esa energía, algo invisible, pero existente. Incluso en lo incomprensible, es Dios quien está obrando. Esto es importante y no podemos dejarlo pasar por alto, como en el caso de Job. Job, ¿cómo podría comprender al inicio todo lo que le ocurrió, toda su tragedia, toda su desgracia? Y que incluso Dios estaba detrás de eso, porque tenía propósito. No estamos queriendo decir que él fue el que hizo el mal, lo que estamos queriendo decir que de alguna forma incluso lo permitió porque tenía un propósito, porque estaba obrando para el bien mismo de Job, aunque al inicio Job no lo entendiera. Lo bonito es que al final pudo expresar y decir, antes de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven directamente. En Deuteronomio 2:30 dice, Maseo, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Está hablando pues de cuando los israelitas ya habían salido de Egipto y está haciendo un recuento de la historia desde salir de Egipto hacia antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés está haciendo una parte del recuento y dice que Dios había endurecido el espíritu del rey de Esbón y había obstinado su corazón para entregarlo en la mano del ejército de Israel, como hasta el día de hoy. Sin embargo, dice, hay un creciente énfasis en la responsabilidad del ser humano, definitivamente. Por ejemplo, Isaías 29:24 dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. El hombre que no valora el don de Dios o deja de considerarlo como un regalo de Dios es un hombre que se ha apartado de Dios. Voy a repetir esa oración. El hombre que no valora el don de Dios o deja de considerarlo como un regalo de Dios es un hombre que se ha apartado de Dios mismo. En ningún caso se debe considerarse que el espíritu del ser humano es la parte más elevada, pura o ideal de su ser y que el cuerpo es la parte pecaminosa. Porque eso es lo que ofrecen o esa es la doctrina de las religiones orientales. El nirvana y todas las religiones, el budismo, el taoísmo, todas esas religiones que le enseñan a usted y que le dicen que tiene que viajar hacia su ser interior y tiene que hacer elevar su espíritu para conectarlo con el espíritu superior. ¿Por qué? Porque esas filosofías orientales están basadas bajo una doctrina, bajo una premisa. La parte espiritual es la más elevada o la más espiritual, valga la redundancia, la más santa,
y la parte material es la más pecaminosa. Sin embargo, cuando nosotros leemos el relato de Génesis capítulo 1, Dios creando el universo, cada cosa que Dios iba haciendo, material, decía que Dios la veía y que era bueno en gran manera. Cuando el relato de Reina Valera dice que Dios vio que eso era bueno en gran manera, el adjetivo bueno tiene dos significados o dos implicaciones. Era bello, pero también era bueno. ¿Qué quiere decir bueno? Sin mal en sí mismo. La materia no es mala en sí misma. Por poner un ejemplo, nuestro cuerpo es solamente un vehículo que nosotros podemos utilizar para cosas santas como para cosas pecaminosas. Él en sí mismo no es pecaminoso. Intrínsecamente la materia no es mala, pero hay muchas filosofías y doctrinas orientales que enseñan eso. Le iba a poner un ejemplo, el ejemplo de un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? ¿Qué dicen Definitivamente, ustedes? definitivamente el concepto por el cual se creó, la intención inicialmente es buena, Sí, de hecho, los fabricantes de cuchillos no están pensando que alguien va a matar a otra persona. efectivamente. Simplemente dicen, ustedes ven, por ejemplo, que hay distintos tipos de cuchillos. Hay algunos que parecen sierra, que son para cortar pan. Hay otros que son pequeños y bastante planos, son para untar mantequilla. Hay otros que son gruesos, bastante rectangulares. Lo he visto como en las carnicerías, por ejemplo, lo utilizan, son pesados para cortar carne. Hay diferentes tipos porque los fabricantes están pensando en ese tipo de uso, lo cual no tiene nada de malo. Usted compra un cuchillo para utilizarlo en su cocina, usted no está utilizando el cuchillo para mal. Si por alguna razón una persona toma un cuchillo para herir a otra, lo que está haciendo con el cuchillo es malo, pero ¿qué es lo malo? ¿El acto o el cuchillo en sí mismo? Definitivamente el acto y no el cuchillo. Igual con nuestro cuerpo. Claro que cuando pecamos, lo hacemos en el cuerpo y obviamente eso nos lleva a pensar o nos lleva a la idea de que el cuerpo es malo porque el cuerpo nos atrae hacia el mal. Pero no, el cuerpo no es lo malo. La parte espiritual de nosotros no es la más santa y la parte carnal no es la más pecaminosa. Simple y sencillamente, todo nuestro ser ha sido creado por Dios y es bueno. Dice que Dios vio cada parte de la creación y dijo que era bueno en gran manera. Recuerden, bello y bueno. Toda carne es vivificada por el Espíritu. Esto sí es importante aclararlo. Génesis 6:7, por ejemplo, nos dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, dijo Dios antes del diluvio. Génesis 7:15 dice, vinieron pues con Noé al arca con de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, hablando de los animales. La carne nunca es en sí misma malvada o pecaminosa. La carne es tanto un don de la gracia de Dios como lo es el espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Tesalonicenses que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean santificados para el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Lo único verdaderamente malo o pecaminoso es el ser humano que deposita su confianza únicamente en la carne en lugar de confiar en Dios o que intenta fundamentar su vida en lo que puede tocar y ver, dejando de considerar que detrás de toda realidad visible y tangible se encuentra escondido el misterio de Dios. Ese párrafo es un párrafo, voy a decirlo, extremadamente profundo. Lo único verdaderamente malo o pecaminoso es el ser humano que deposita su confianza únicamente en la carne. Claro, el hermano Carlos nos redacta este párrafo en esta manera porque estamos hablando en un contexto de un estudio bíblico, pero lo vamos a hablar en palabras llanas, prácticas y sencillas. Las personas cada vez más se está poniendo de moda, lo voy a decir así, se está volviendo incluso una moda vivir en el escepticismo. La ciencia abona a eso. Los artistas que son tan famosos e influyentes abonan a eso.
¿Qué es lo que pasa? Que cada vez más las personas en el mundo están tomando de moda dejar de creer en Dios y volverse escépticas. Ya no dicen ateos, ya no. Es más, ya hasta está pasado de moda el ser ateo. Porque como se le da libertad a la religión en la mayoría de países, entonces ya es casi innegable la fe en un Dios, en un ser superior. Pero lo que sí están tratando de promover grandes corrientes filosóficas y culturales en el mundo no es, ya saben que no pueden convencernos de que Dios no existe, no nos pueden convencer de la no existencia de Dios. Entonces ahora la moda es tratar de hacernos pensar si Dios existe o no existe, ¿qué importa? Sencillamente vivimos en un mundo material, somos de cuerpo, la vida es corta, hay que vivirla, hay que disfrutarla, y entonces vivamos, como decían los corintios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sencillamente estamos dejando a un lado a Dios, y digo estamos en el sentido general de la humanidad. Estamos dejando a un lado a Dios en nuestra vida, lo estamos dejando al margen, como decíamos al inicio, y allí está el verdadero pecado del ser humano. Como dice el párrafo, lo único verdaderamente malo o pecaminoso en el ser humano que deposita su confianza únicamente en la carne en lugar de confiar en Dios, o que intenta fundamentar su vida en lo que puede tocar y ver. Eso nos está ofreciendo la ciencia a través del método empírico. Desde que el método empírico comenzó y surgió, entonces lo que nos está tratando de convencer la ciencia es a creer solo en aquello que podemos ver, que podemos tocar. Pero eso es absurdo, porque creemos en cosas que no podemos ver ni tocar y aún así nadie las niega. Por ejemplo, el amor de una madre hacia su hijo. El amor es algo abstracto. De hecho, cuando usted estudia la clasificación de los sustantivos en la escuela, el amor es siempre un ejemplo que está dentro de la clasificación de sustantivos abstractos. Entonces, el método empírico no puede a través de los sentidos, la vista, la audición, el gusto, a través de todos los sentidos que nosotros tenemos, no se puede comprobar la existencia del amor. ¿Dónde está el amor? ¿Está en este cuarto? ¿Está aquí? ¿Está allá? El amor se expresa a través de acciones. Entonces, aunque no lo podemos ver, nadie niega la existencia del amor, pero les encanta hacernos creer que Dios no existe. Les encanta tratar de sacar a Dios de la ecuación, sin darse cuenta que detrás de toda la realidad visible y tangible se encuentra escondido el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque la creación misma reclama un ser supremo, reclama a su creador. Como dicen el salmista en algunas porciones del Salmo, los cielos nos cuentan la gloria, los astros nos dan la razón, que Dios, el Señor de la gloria, le puso caminos al sol. Incluso lo cantamos nosotros en un corito de la iglesia. Sin embargo, el problema no radica en la carne del ser humano, sino en su corazón, o sea, en sus pensamientos, en su manera de pensar, o más precisamente en su espíritu, porque se desvía espiritualmente. Es el espíritu el que se devuelve, perdón, me apareció una pantalla aquí, ya lo estoy cerrando. Es el espíritu el que se vuelve obstinado porque Dios lo ha endurecido, hablando de nuestro espíritu, no del Espíritu Santo. El espíritu del ser humano es el que se vuelve obstinado cuando Dios lo endurece, como el caso del faraón, ¿se acuerda? Cuando estaba luchando contra Moisés. Por eso el profeta puede decir en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y así también puede decirse en segundo de Crónicas 32:8, cuando leemos, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y eso es lo que significa Isaías 31:3, cuando dice, los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. El don de la inteligencia. Estos son los subincisos, miren, el espíritu y carne. Ahora vamos con
el don de la inteligencia. O como dice el proverbio, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En el Antiguo Testamento no se menciona frecuentemente la idea del espíritu como poder especial de razón, capacidad investigativa o percepción. Sin embargo, en Job 32:8 lo expresa así: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. 10 versículos más adelante se describe de forma muy vívida lo que siente quien lleva ese espíritu. Porque yo estoy lleno de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Job 32:18-19. Estos versículos expresan la idea, aunque no había como una doctrina, vamos a decirlo así, no había como una doctrina, un tema desarrollado de que el espíritu diera inteligencia o diera una capacidad especial de razonar. Sí hay indicios que demuestran que es el soplo del Omnipotente, o sea, esa, como cuando dice que Dios creó a Adán, creó el muñeco de barro y luego sopló aliento de vida sobre su nariz. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea, porque como yo le digo a mis hijos, la inteligencia no es que saquen 100 en un examen simplemente. La inteligencia es que tengan capacidad de entender, que tengan capacidad de discernir, que tengan la capacidad de resolver conflictos, de resolver problemas. Eso es la inteligencia. Una persona verdaderamente inteligente es aquella que puede captar, comprender y que puede incluso aplicar el conocimiento. El libro de Job es un escrito sapiencial, accesible a quien buscara diligentemente la sabiduría. Y en el capítulo 32, verso 8, al Espíritu se le refiere como el soplo del Omnipotente. No al Espíritu Santo, repito, sino al Espíritu que hay en nosotros. Recordemos que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. A la vez, este testimonio muestra la relación con los profetas, quienes eran tomados por el Espíritu de Dios de forma repentina y no solicitada. O sea, los mismos profetas no pedían al Espíritu Santo que viniera a ellos, sino que Dios enviaba su Espíritu sobre los profetas, perdón, con propósitos y misiones específicas. Deuteronomio 34:9 afirma que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. En el libro de Daniel se dice que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos, lo cual implicaba capacidad para interpretar sueños y gobernar reinos enteros. Decían las personas: hay en él un espíritu de los dioses santos. Esto se conecta con lo que dice de José en Génesis 41:38. Vean que esto se relaciona con lo que estamos viendo en el video. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Malaquías 2:15 nos dice también: aunque puede traducirse espíritu como razón, en realidad se refiere a la fidelidad al Dios de Israel. Nehemías 9:20 habla del buen espíritu que enseña a Israel. Dice así: enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. En ese mismo pasaje se menciona también que los hijos de Israel fueron guiados en el desierto. Dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, verso 20, y en el verso 30, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Isaías 63:14 describe cómo el Espíritu de Dios guió al pueblo para darles reposo. Vean qué interesante. Como la bestia que desciende al valle, el Espíritu de Jehová los pastoreó, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. También se habla de Moisés, en cuyo corazón Dios había puesto su espíritu. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu. Dice Isaías 63, 10 y 11. Isaías 31 denuncia alianzas políticas impulsadas por una inspiración que no venía de Dios. Vean cómo les dice y reprende el profeta al rey y al pueblo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El término espíritu
en estos contextos no se refiere simplemente a la razón humana común. Es el Espíritu quien transmite el conocimiento de Dios, o al menos indica el camino que Dios quiere para el individuo y para todo el pueblo. Esta comprensión también se encuentra en otros pasajes donde el espíritu del hombre equivale a lo que hoy llamaríamos pericia o destreza. Ejemplo claro de esto se halla en Éxodo 31:3, donde Dios llena a Bezaleel de sabiduría práctica. ¿Se acuerdan que eso lo mencionó el video? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para que hiciera obra en el tabernáculo de Moisés. También se repite esta idea en Éxodo 35:31 con las siguientes palabras. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, hablando del mismo Bezaleel. En estos casos, el Espíritu de Dios capacita a personas para tareas especializadas, no para hacer milagros, sino para realizar trabajos técnicos, creativos y bien ejecutados. Quisiera detener un poco compartir pantalla, verles el rostro para que comentáramos este punto. Qué bonito este ejemplo. Perdón, hermano Erlich, no noté cuando levantó la mano, ahora la noto que la tiene levantada. Sí, la levanté hace un rato, hermano, Perdón, la levanté hace un rato porque quería hacer un comentario sobre por algo que vi favor. anteriormente y me perdona que no lo llamé en el momento, pero no quería interrumpir. Y es el hecho de que se Claro, nos dice en el escrito y en la clase de que la carne no es en esencia mala, como poniendo el ejemplo del cuchillo que usted hablaba. Y quería llamar a reflexión y preguntarle si podemos considerar entonces que en el Nuevo Testamento la expresión la carne o en la carne no siempre se debe referir precisamente al cuerpo, como hay textos que sí claramente lo señalan, donde dice, por ejemplo, Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es algo específico, pero hay otras expresiones en las que quizás se está refiriendo a una vida apartada de Dios y de su consejo, y por supuesto de sus bondades y beneficios también. Y eso es algo que quería compartir y preguntarle si lo vemos así. O sea, no siempre la expresión en la carne se refiere al cuerpo, a los tejidos epiteliales, sino a una vida apartada de una guía espiritual. perfecto. Muchas gracias por la pregunta porque nos permite ampliar un poquito la idea. Vale la pena retroceder a esa idea porque es importante. Y de hecho creo que hay mucho conflicto doctrinal respecto de este tema. Cuando estudiamos bueno, en español, en la Reina Valera, por ejemplo, siempre que el apóstol Pablo utiliza diferentes palabras en algunos versículos específicos, la Reina Valera lo traduce como carne. No hace falta que nosotros seamos expertos en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, que es el griego koiné, pero si vamos a estudiar el tema, hace falta que por lo menos tengamos una herramienta que se llama diccionario Vine, diccionario exhaustivo de Vine, que explica las palabras tanto hebreas como griegas del Nuevo Testamento, las hebreas del Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, si usted se va al diccionario Vine, que lo puede conseguir de manera electrónica o física, y pone la acepción, o pone el apartado carne, usted escribe la palabra carne para buscarla, si es electrónico, o la busca en el papel, le va a dar algunas acepciones de la palabra carne en el Nuevo Testamento. Ahora mismo recuerdo por lo menos dos. Cuando Pablo habla de carne, por lo general, tanto en Gálatas como en Colosenses, en Efesios, se refiere a la palabra griega sarx, que como bien decía Ehrlich, se refiere a ese estilo de vida apartado de Dios. Cuando dice, por ejemplo, el apóstol Pablo que el hombre carnal no discierne las cosas espirituales, hombre, todos somos carnales, materialmente hablando, todos estamos dentro de carne. Pero Pablo quiere decir el hombre que vive alejado de Dios. Cuando dice el hombre carnal, ese adjetivo carnal se refiere a una persona que está alejada de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo quiere ser específico para referirse al cuerpo, a esta carne que rodea nuestros huesos, hay otra palabra, hay otra acepción de la palabra carne en griego, que sería la palabra soma. Soma es específicamente lo que se refiere a la carne
corporal, o sea, la carne de nuestro cuerpo. Ahora mismo no recuerdo un versículo en el cual se utilice la palabra griega soma, pero cualquier versículo en el que usted le esté leyendo que se refiere a esa carne en el contexto del cuerpo, si usted lee el texto griego, usted se va a encontrar con la palabra soma. Entonces, es importante hacer esa diferencia porque lo que pasa es que muchas veces la confusión la causa la traducción. Cuando en la Reina Valera nosotros leemos, por ejemplo, el Precisamente, versículo que... que Ajá. leí, el versículo que leí precisamente, Colosenses 2:11, la traducción es de la palabra soma en griego. O sea, específicamente, por eso decía, en este se está refiriendo al cuerpo específicamente y usted lo acaba de confirmar. Muchas gracias, hermano. Claro, entonces, y en otras partes, claramente, cuando Pablo habla de los impulsos carnales o los deseos carnales, no utiliza la palabra soma, sino que utilizaría la palabra sarx. Podríamos buscar fácilmente en Internet, ahora hay tantas herramientas que nosotros podemos comprobar entonces que cuando Pablo quiere hacer un uso diferente en griego, él se vale de más de una palabra. Pero en nuestra versión en español, obviamente, lo pone como la palabra carne y ahí es donde se causa la confusión. Y por eso hay muchas corrientes doctrinales que parten de la premisa que la carne de nuestro cuerpo, o sea, el soma en griego, es mala o es pecaminosa. Pero absolutamente, ¿por qué seríamos pecaminosos? ¿Por qué nuestro cuerpo intrínsecamente sería malo? ¿Por qué? Dice la Biblia que todo fue creado por Dios y además nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que a partir de ahí la pregunta, ¿por qué pensar que nuestro cuerpo, hablando del ser completo, cuerpo, alma y espíritu, sería intrínsecamente malo si somos a imagen y semejanza de Dios? Usted podría argumentar, por ejemplo, a partir de la realidad en la que vivimos. Usted dice, bueno, todas las personas nos inclinamos al mal. Pero eso ya es otro tema que tiene que ver con la palabra pecado y en cómo el pecado está presente en el mundo. Pero si el cuerpo humano fuera en sí malo, Jesús, recordemos que el Evangelio de Juan nos testifica claramente y las cartas juaninas también, que el verbo se hizo carne. Y si nosotros como verdaderos cristianos creemos esa doctrina en la encarnización del verbo, que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, obviamente desechamos la idea de que la carne sea intrínsecamente mala, porque el Logos, el Hijo mismo de Dios, no podía habitar en un cuerpo que fuera intrínsecamente malo, pero nuestro cuerpo es sencillamente, vamos a decirlo así, neutro, neutral. Lo podemos utilizar para alabar a Dios como para pecar. Hermano Erlich. Sí, hermano, sobre un ejemplo que usted mismo citaba, en Juan 6:51 específicamente, donde Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne. Ahí usa la palabra SARS, que no es específicamente la misma que soma, y evidentemente hay un simbolismo diferente, una connotación diferente, porque Jesús evidentemente no está dando a comer No nos iba a dar su carne. sus tejidos, Bueno, sino un alimento espiritual. y por ejemplo, a partir de ahí, o un mal entendimiento de ese versículo que está leyendo el hermano Ehrlich, surgen doctrinas como la transustanciación en el catolicismo, que cree que cuando toman el pan sin levadura, creen que se está convirtiendo en la carne misma de Jesucristo. Porque obviamente, si uno lee el versículo en español, obviamente uno cree que literalmente es la carne, pero al leerlo en griego ya uno se da cuenta que la palabra sarx, incluso la misma palabra sarx podría tener diferentes usos. Un uso metafórico, como en este caso particularmente, que es que Jesús dice, le daré de comer mi carne, pero como dice el hermano, no sus tejidos, porque obviamente ya no lo puede dar, sino de una manera metafórica. Lo que él está queriendo decir es, todo él, de hecho, él le pidió al Padre, según Hebreo, que le preparara un cuerpo para sacrificarse por nosotros. De esa forma, el Señor está entregando su carne a nosotros. De esa forma, o sea, él ofrendó su cuerpo como el animal que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. Cristo se puso ahí en el altar. La cruz fue el altar de Cristo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, la cruz fue
el altar donde Cristo se sacrificó. Él fue sacrificio y fue también sacerdote. Vea qué interesante, una doble actuación de Jesús en la cruz. Él estaba fungiendo como sacerdote, presentando el sacrificio como nuestro sumo sacerdote, pero a la vez estaba haciendo el sacrificio mismo. Él era el sacrificio mismo y de esa manera, de manera metafórica, el Señor nos está dando su carne. O sea, eso se llamaría una figura de lenguaje en español, metonimia, que es la causa y el efecto. Quiere decir, lo que Él hizo genera un efecto que es nuestra salvación para darnos vida y, como él mismo dijo, darnos vida en abundancia. Gracias, hermano Erlich. Claro que valía la pena retroceder un poquito y detenernos en eso para seguir ampliando. Y sobre eso hay mucho más que decir, pero por favor continuemos ahora. ¿Sabe, hermano? Si alguien más quiere levantar, quiere participar, por favor, sin pena, enciende su micrófono y dice, hermano, por favor, porque cuando yo comparto pantalla, entonces dejo de verlo a ustedes aquí en cuadrícula y ya no puedo ver la manito electrónica. Hermanito, lo que quería Hermana yo, Lizán. ¿cómo está, Juan Carlos? Lo que quería yo era como agradecerle esa parte que acaba de explicar con respecto a lo de la transustanciación, ¿verdad? Que utiliza la Iglesia Católica y que lamentablemente algunos hermanos en la Iglesia de Cristo lo han tomado de esa forma. He escuchado durante la cena que los hermanos dicen que no dicen que es una representación, sino que es el cuerpo o que es la sangre. Por supuesto, en algunas ocasiones me he acercado a algunos de ellos a preguntarle y me he dado cuenta que tienen ese error. Pero como sé que no les gusta que a las mujeres les digan algo, entonces, pero es bueno esto que usted me ha dicho porque así, con alguna base con respecto al diccionario, ¿verdad? Que me dijo, entonces yo pudiera más bien decirle para que ellos mismos se informen acerca de la diferencia Ujú. de cuando se refiere a soma y cuando se refiere creo que ahí hay un mensaje. Cuando se refiere entonces también, Exacto. Mire, y el hermano, ajá, adelante, mi hermanito. por favor, hermano, continúe. No, eso era Y el lo que quería hermano agradecerle. Eliezer, Ajá, el hermano Eliezer colocó algo por allí, por eso fue que me interrumpí, pero era eso, pues agradecerle porque ya sé de qué manera puedo abordar a estos hermanitos que lo dicen de esa forma, pues, porque tiende a y prestarse es que a mire, error. nosotros, Ajá. hermana Lizanca, mire, nosotros ahora que estamos en la Iglesia de Cristo, hablamos desde nuestra trinchera, ¿verdad? Hablamos sobre el catolicismo desde nuestra trinchera, pero hay que recordar que como hispanos que somos, fuimos conquistados por la corona española y por ende tenemos vestigios. O sea, si no la mayoría de miembros de la Iglesia de Cristo en Latinoamérica, quizá un gran porcentaje vienen del catolicismo. Yo mismo vengo del catolicismo. Entonces, tenemos que entender que hay secuelas en nuestro inconsciente porque así fueron criados, así, o sea, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres, algunos de nosotros todavía fuimos católicos, y entonces hay vestigios, hay secuelas de esas doctrinas católicas en nuestra mente, y aunque ya estamos en la Iglesia de Cristo, ya le doy la palabra a mi hermano Eliezer, aunque ya estamos en la Iglesia de Cristo y comprendemos la doctrina de la Iglesia de Cristo, a veces nos quedamos no voy a decir confundidos, nos quedamos como trabados entre una doctrina y otra, porque exactamente la confusión de la transubstanciación la causan versículos como el que leía Ehrlich en Juan capítulo 6, y o también pasajes cuando Jesús dice, este es mi cuerpo. Ve, Jesús dice, este es mi cuerpo. Pero a ver, ya hablando fuera del tema de la transubstanciación, tratemos de meterle una lógica simple al asunto. Jesús está ahí presente con los discípulos instituyendo la cena del Señor en la última cena que tiene con ellos. Y él toma el pan, que recordemos que no era nada parecido a nuestro pan, o sea, nuestros pancitos son una hostia prácticamente, una cosa chiquita, pero el Señor estaba teniendo literalmente una cena con sus discípulos. Si algún día usted quisiera preparar una cena con la iglesia, hablando de los elementos son, ya sabe usted, jugo de uva y pan sin levadura,
pero podría ser incluso una tortilla grande de pan sin levadura y estaría bien si cada miembro, solo que a veces por logística, los miembros, esto, lo otro. Pero Jesús está ahí presente, su cuerpo, y tiene el pan en su mano. Cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, él no se está tocando a sí mismo. Él está tomando el pan. ¿Y cómo sé que está tomando el pan? No porque yo lo vi, sino porque dice que ahí mismo partió y dio a sus discípulos. Entonces él lo tenía en su mano, ¿no? Al decir esto es mi cuerpo, obviamente Jesús tiene que estar hablando de manera metafórica. ¿Por qué? Si nosotros tomáramos de manera literal que eso es su cuerpo, cada vez que Jesús dice yo soy, tendríamos que creer entonces que Jesús era un árbol, porque él dice yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Es un camino para caminar. Yo soy el camino, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, yo soy la puerta, dice Jesús, pero Jesús no era de madera. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿por qué entendemos bien la metáfora cuando dice yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vid? Y no entendemos cuando dice esto es. ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos la símil, que significa una comparación? ¿Por qué no entendemos la metáfora comparativa? Simplemente porque probablemente, no digo que todo, tal vez, pero es probable que hayan hermanos de la Iglesia de Cristo, predicadores, maestros y todo, que hayan pasado por el catolicismo o que en su inconsciente, tal vez desde chiquito, iban a la Iglesia Católica y, mire, eso es una secuela que está ahí en el inconsciente y quedaron trabados entre una doctrina y otra. Entonces ellos toman literalmente que eso, como dice el hermano Eliezer, ahí dice, ahora se convierte, dicen algunos, ahora se convierte en el cuerpo de Cristo cuando lo están sirviendo. Pero no es así. Los elementos del pan y del jugo nos sirven para hacer una remembranza, para hacer, como dice el Señor Jesús, hagan esto todas las veces que lo bebieren o lo comieren en memoria de mí. Son elementos que obviamente los bendecimos para tomarlos, porque al momento de tomarlos, nuestro propósito es hacer memoria del sacrificio de Cristo. Como dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos, no recuerdo cuál es la fecha ahora, pero tienen el día del Memorial Day. Bueno, hacen honor a los soldados caídos, ¿no? Memorial Day. Sí. No, hacen honor a los soldados caídos. El Memorial Day. Memorial Day, sí. El Memorial Day creo que le llaman. Sí, así Ellos es. hacen honor, hacen memoria de los soldados caídos, como para darle honor pues por el sacrificio que hicieron por la patria. Entonces, nosotros los cristianos, cada domingo, hacemos memoria del sacrificio de Cristo para darle honor a lo que él hizo por nosotros. Amén. A la misma vez, lo hacemos en acción de gracia. ¿Por qué? Porque reconocemos que era algo que no merecíamos. Sin embargo, lo hizo. Hermano Ehrlich, pero antes, Ehrlich, por favor, creo que el hermano Eliezer me ha levantado la mano. Así Amén, es. amén. Dios lo bendiga, hermano. Pido excusa, estaba en un culto evangelístico, por eso entré ahora. Siervo, es lo mismo que pasó con los cristianos del primer siglo, los judíos, cuando se convierten al cristianismo. La vida entera guardando el sábado, la vida entera guardando esos ritos y de repente se convierten al cristianismo. Hermano, es un proceso. Es un proceso que poco a poco se van desligando, desligando. Y tenemos en la iglesia hermanos todavía. Y le voy a contar una historia breve, hermano, rápido. Una vez estamos en un culto. Siempre que estamos en un culto, y usted sabe que en los países nuestros latinos generalmente siempre hay problemas con la luz o con el tendido eléctrico, y un hermano está dirigiendo un estudio bíblico y de repente hubo una pequeña explosión. ¿Y sabe lo que él dijo? ¡Ay, Virgen de la Altagracia! Porque el hermano era un fanático católico. Entonces, mire que le llegó, en vez de decir gloria a Dios, ¡ay, la Virgen de la Altagracia! Entonces, para que ustedes vean, un hermano con muchos años en la iglesia, pero como usted decía, ese chi está ahí todavía. Gracias, hermano. Fue instintivo lo que le pasó. Sí, gracias, hermano. Con respecto a la Eucaristía y lo que arrastramos de la Iglesia Católica, sepan que sobre este punto existen tres posiciones. La transustanciación que mencionaba mi hermano Carlos. También está la consustanciación, que creen que al mismo tiempo es las dos cosas, pan y carne, fruto de la vid y uva. Y está la rememoración, que es la que decía nuestro hermano, que es la que nosotros hacemos. Estamos recordando, hagan esto, tomen esto en memoria de mí, rememorando
la vida de Cristo, su enseñanza y por supuesto su sacrificio, que es lo principal. Entonces, saber que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos esto bien definido, que hacemos memoria, porque el Señor nos pidió que lo recordásemos tomando estos elementos. Entonces, mi hermana Alisanka, gracias por comentar. Y sí, no crea que solo en Venezuela. Por todos lados hay hermanos que, y yo creo que a veces eso se liga también con el esfuerzo de tratar de mantener la reverencia durante el acto de la Cena del Señor. Pero también creo que es un medio error querer hacer del momento de la Cena del Señor lo más reverente, cuando en realidad todo el culto es estar delante de la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios deberíamos de estar con un corazón humilde, agradecido y reverente desde el inicio hasta el final. Incluso he escuchado expresiones de hermanos que a la hora de ser maestros de ceremonia y presidir el momento de la cena dicen, por ejemplo, hemos llegado al momento cumbre de nuestro culto o hemos llegado a la parte más importante. Y yo me pregunto, o sea, el sermón, eso, Dios no estaba hablando, pero eso era menos importante que ahora. Cada elemento de nuestra adoración, la alabanza, la oración, la palabra de Dios, la ofrenda, la cena del Señor, cada momento, cada acto de adoración que hacemos es igual de reverente e importante. Y hay que enseñar, hay que educar a la iglesia a que seamos reverentes en cada momento. Cuando usted está alabando, somos reverentes porque estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí o no? ¿Qué le parece a usted que lo invitan a estar presente en un acto donde va a llegar el rey de un lugar o el príncipe o el presidente o alguien, un personaje muy importante? Usted se va a ir con toda la disposición, con la mejor ropa que tiene y usted no va a estar ahí armando relajo. Usted va a estar siguiendo un orden, una reverencia. Y si usted analiza el patrón del Antiguo Testamento, que Dios pedía actos específicos y circunstancias específicas en la adoración, es porque a Dios le gusta ser adorado en orden, porque Dios es un Dios de orden. A veces, obviamente, es inevitable algunas circunstancias, por ejemplo, en iglesias pequeñas que quizás no tienen todas las condiciones de aulas para niños, esto y lo otro, o una sala cuna para los bebés, y entonces están las hermanas cargando a su niño y el niño de repente llora. Eso no son actos de irreverencia. Un niño llorando en el culto no es un acto de irreverencia, porque son actos naturales, espontáneos. Un niño no va a controlar su llanto. Ahora, la madre puede ayudar o alguien puede asistir a la madre para controlar esa escena, controlar ese momento, para que el niño se calme si está llorando de sed, de hambre, de sueño, entonces para ayudar en eso y tratar de guardar la reverencia. Y reverencia es cuando usted, el otro día estábamos en el culto, yo estaba de maestro, estábamos en la clase ya, y una hermana desde que llegó, oiga bien, desde que llegó estaba con su celular encendido y ni siquiera lo puso en vibrar, sonaba el celular. Le sonó la primera vez y atendió la llamada ahí mismo, en medio de la clase. Y claro, el local de reunión es pequeño. Entonces, sí, podíamos escuchar lo que ella estaba diciendo, porque es una hermana ya de cierta edad y entonces ella estaba hablando en un volumen que casi todos podíamos escuchar lo que ella estaba hablando. Y yo obviamente traté de mantenerme concentrado en mi punto, terminó la llamada y como a los 5 minutos le vuelve a sonar el celular y vuelve a atender. Pero también antes de atender dejaba que el celular sonara un buen rato. Y le sonó a una tercera vez y ya a la tercera vez yo dije, ¿tendré que decir yo algo o alguien, por favor, ayúdenme a controlar eso? Porque ¿cómo es posible que vamos a estar? Si usted viene al culto, es porque viene a adorar a Dios y hasta lo decimos en un canto. Vine a adorar a Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, volviendo al tema del Espíritu Santo, es el que nos ayuda a conectarnos con Dios. Porque recordemos que nosotros somos humanos, estamos en la naturaleza humana, o sea, nuestra categoría como seres creados es inferior a la categoría de Dios. Dios es espíritu y quiere que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en esa manera y para ese propósito, el Espíritu Santo eleva nuestra adoración al nivel de Dios, al nivel espiritual. Pero si usted está ahí en el culto, no queriendo estar o estando, pero no importando estarle porque prefiere atender una llamada que quizás no es
capital importancia. No es que usted tiene un familiar en el hospital, no, simplemente una llamada tal vez del trabajo o de un amigo que la va a llegar a visitar después del culto. Y usted está atendiendo una llamada o escribiendo en el WhatsApp ahí que nadie lo mire. O está comiendo chicle y se saca el chicle para tomar y luego vuelve a tomar el chicle. Eso sí es reverencia. Y en esos casos, ahí sí, ahí sí hay que educarnos, entender a quién estamos adorando. El Espíritu forma nuestra adoración cuando nuestra adoración es entregada con todo el corazón. Pero cuando nuestra adoración es irreverente, ¿qué creemos que haría el Espíritu Santo con ella? Yo creo que el Espíritu Santo transforma la adoración o eleva nuestra adoración a la naturaleza de Dios espiritual cuando entregamos una adoración de corazón, sincera, humilde, reverente. Pero si estamos entre el celular, el chicle, la paca con el de la par, distraídos en la mente, ¿qué adoración le va a entregar el Espíritu Santo a Dios? Hermano Elis. Sí, hermano, nosotros tenemos que darle muchas gracias al Dios Todopoderoso. Valga la redundancia, que estamos bajo la gracia. Porque si estuviéramos bajo la ley, yo creo que estuviéramos todos asesinados hace tiempo. El Señor hubiera acabado con nosotros, porque en el pueblo de Dios, no importa el país, hay una irreverencia en la adoración a Dios. Y usted tocaba un punto importante con relación a la mesa del Señor. Es que de que nosotros entramos a la iglesia, ojo hermano, desde que nosotros entramos a la iglesia debe existir la reverencia. Incluso todavía el culto no ha iniciado. Y en muchas iglesias a veces los ministros, en lo que inicia el culto, tienen que mandar a callar a los hermanos. Hermano, es la casa de Dios. Independientemente de que no ha iniciado el servicio, incluso hasta la forma de hablar debe cambiar. Porque es la iglesia, es el pueblo de Dios, es la casa donde nosotros hemos destinado, ¿verdad? Para adorar a Dios. Pero hermano, hay una irreverencia tremenda, tremenda. Y yo entiendo que nosotros como líderes, como siervos de Dios, tenemos que promover y hablar sobre la reverencia, dar estudio bíblico sobre la verdadera adoración, cómo Dios quiere que se le adore, hermano, porque da vergüenza muchas veces y pena en la irreverencia que vemos en la iglesia. Ahorita usted acaba de mencionar algo importante. Debemos educar, enseñar este tema de cómo Dios, vea, hablamos del tema reverencia, pero la enseñanza debe estar enfocada en Dios. Yo analizo que probablemente la irreverencia, bueno, en algún momento, quizás todos hemos sido irreverentes en algún momento, pero es que hay hermanitos específicamente que tienen la costumbre de ser irreverentes. Y a ellos es a los que hay que tratar de, como dice el apóstol Pablo, exhortarlos en amor, enseñarles, educarlos. Pero el camino, analizo yo, es la falta de comprensión de a quién estamos adorando y cómo merece ser adorado, es lo que nos lleva a ser irreverentes. En otras palabras, conocer mejor a Dios, comprender mejor la gracia de Dios, nos lleva a ser agradecidos, postrarnos ahí humildemente. ¿Recuerdan el episodio cuando Jesús llega a Gadara y libera a un endemoniado? Marcos capítulo 5, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en cuanto Jesús se baja de la barca, dice, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu impuro y vino, ¿y qué hizo? Se arrodilló delante de Jesús. Era un hombre, vamos a decirlo, hoy en día nosotros diríamos un loco, pero el relato bíblico dice un espíritu, un hombre con un espíritu impuro, inmundo, o sea, endemoniado. Cuando nos preguntamos, ¿ese hombre se arrodilló delante de Jesús por su propia voluntad o fue el demonio quien hizo que el hombre se arrodillara? Esa pregunta es válida. ¿Bien? Y cuando yo predico al respecto, yo enseño que ya ese hombre en ese punto de su historia, él no vivía por voluntad propia. Porque recuerde que el relato nos da lujo de detalle y nos dice que vivía de día y de noche, deambulando y dando voces en los valles y en los montes. Y dice que lo ataban y no se quedaba quieto, se soltaba de las cadenas, se lastimaba a sí mismo con piedras filosas. Ese hombre, yo analizo, no tenía voluntad propia, no tenía raciocinio, no tenía el dominio de su voluntad.
porque estaba poseído por un demonio, por una legión de demonios. Así que lo más probable, casi sin temor a equivocarme, es que quien hace que el hombre se arrodille delante de Jesús es el demonio, el espíritu impuro. Y usted dice, ¿cómo? Hasta los demonios son más reverentes que nosotros. Muchas veces, sí. ¿Sabe por qué? Es que esto es algo que se nos olvida. Los demonios fueron ángeles en el cielo al servicio de Dios. Ahora ya están condenados y ya no se pueden salvar. Pero ellos conocieron a Dios de primera mano. A ellos no les contaron el cuento. Ellos conocieron a Dios, conocen a Dios. Y la sola presencia y la santidad de Jesús le estorbaba al espíritu y él le llegó a rogar. Le rogaba que no los enviase fuera de aquella región, dice el espíritu. Y le rogaba a Jesús que lo dejara en paz, porque ya Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu impuro, espíritu inmundo. Entonces, la sola presencia de Jesús, la santidad. Yo le digo a la iglesia, ahí en ese escenario estaba Jesús, los discípulos, el hombre endemoniado y algunas personas que estarían por ahí cerca. Nadie conocía mejor a Jesús en ese escenario. Ah, bueno, el demonio. Nadie conocía mejor a Jesús en ese escenario que el demonio mismo, ni los discípulos, porque recuerden que está comenzando la historia, el relato del evangelio está comenzando en el capítulo 5 y los discípulos apenas están conociendo a Jesús. De los demonios también se dice que ellos creen y tiemblan, como queriendo decir que son más temerosos que nosotros. Ellos creen y tiemblan, ¿por qué? Porque conocen el poder de Dios, por eso tiemblan ante Dios, por eso el espíritu se arrodilla delante de Jesús. Entonces a veces ellos son más reverentes que nosotros, ¿pero por qué? Porque conocen a Dios verdaderamente. Y yo creo que esa es la razón, hermano Eliezer, de la falta de reverencia en muchos de nosotros. No conocer bien a Dios. Así que sí tenemos que enseñar el tema de la reverencia, pero el enfoque debe ser enseñar sobre quién es Dios, cómo es Dios y por qué Él pide ser adorado de esa manera. Ahora sí, hermano Eliezer. Y hermano, el hermano tocaba el texto, que los demonios tiemblan y tiemblan, conocen lo que produce la presencia de Dios. Recuerden también el hecho cuando Moisés venía bajando, ¿no? ¿Verdad? Dijeron ellos, no, hablas tú. Ellos temían a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Y en Hechos 19, que Pablo en Éfeso, creo que estaban los hijos de un tal Seba. Recuerden que ellos, los mismos demonios, a Pablo conocemos. Sin embargo, ustedes no lo conocemos. Y dice que le dieron una pela que hasta, se fueron hasta desnudos. Así que los demonios conocen cuando el hombre está en comunión con Dios, cuando la mujer está en comunión con Dios. Y eso es muy delicado. Quizá en la iglesia del Señor no hablamos tanto de eso. El mundo religioso es que más habla de los demonios, hermano, pero tenemos que estar claros. Pablo habla en Éfeso. Eso es real. Es una lucha espiritual. Dice que ellos operan en los aires y el blanco de los demonios es la iglesia, es el pueblo, es nosotros. Está bien que no promovemos, que no hablamos, pero eso es real y está ahí. Sí, obviamente hay mucho, yo creo que a veces hay mucho temor para hablar del tema, mucha inseguridad. No queremos caer en la corriente, digámoslo así, pentecostal, que le atribuye todo lo que pasa a los demonios, pero sí tenemos que enseñar a la iglesia correcta y bíblicamente para estar preparados, porque tenemos una lucha y eso es innegable. Eso nadie lo puede negar. El mismo apóstol Pablo nos lo enseña. Retomemos la lectura del documento para abarcarla según nuestro tiempo. Estamos aquí, espíritu y palabra. Mire, como explicábamos al inicio, entre la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, la letra y el espíritu. Es de suma importancia que el ser humano viva su vida de forma inteligente. Qué bonita esta oración. Incluso una experiencia secular, es decir, no explícitamente religiosa, puede tener valor espiritual profundo. Tales experiencias pueden darnos coraje para conocernos mejor y descubrir nuestras capacidades. También pueden ayudarnos a evitar el espíritu de conformismo, que dicta que la única forma correcta de vivir es siguiendo lo que todos hacen. Las experiencias seculares pueden hacernos sabios, definitivamente. Estas experiencias pueden darnos seguridad interior, apertura mental y flexibilidad para construir una vida con sentido, una vida que valga la pena, una vida sabia.
A veces una experiencia secular extraordinaria puede sorprendernos y hacernos percibir el misterio de la vida. El Antiguo Testamento reconoce en este tipo de despertar algo que llama vida con Dios. El Espíritu de Dios puede estar obrando en personas como Bezaleel, quien hace tallas artísticas en madera y trabaja con piedras preciosas, según Éxodo 31:3, que dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, como ya habíamos citado antes. También está en José y Daniel, quienes gobernaban cada uno un país con sabiduría. Qué importante esto que estamos diciendo, porque a veces creemos que el Espíritu Santo está en nosotros solamente para experiencias religiosas, experiencias espirituales. Pero, ¿quién quita que el Espíritu Santo también nos capacite para hacer bien nuestro trabajo secular? Por ejemplo, los contadores, por poner un ejemplo solo, un rubro, una profesión, un contador. Ustedes saben lo difícil que es trabajar con números. Yo no soy experto en el área, pero sí he visto al contador de la iglesia cómo se quiebra la cabeza cada vez que tiene que recoger todos los papeles, todas las facturas, todo para que todo cuadre. Y cuando unos centavos no cuadran, tiene que volver a desarmar todo para volverlo a levantar hasta que todo cuadre. Eso es difícil, es un reto enorme. Y el pobre hermano ya está bastante avanzado de edad, entonces le cuesta más todavía porque a veces le causa desvelo y eso a veces lo enferma, lo estresa mucho. Pero ¿quién quita que así como en Bezaleel, y así como en José, así como en Daniel, que estaba gobernando en Babilonia, prácticamente estaba gobernando allá, el segundo, ¿quién quita que el Espíritu Santo también nos capacite para hacer bien nuestro trabajo secular? Imagínense a un cirujano cardiólogo que va a ser un hijo de Dios, un cristiano, que sea cardiólogo cirujano y va a hacer una cirugía de corazón abierto. Ese hombre perfectamente está habilitado con todo su conocimiento de ciencia, de anatomía del corazón y todo eso, pero al momento de abrir, perfectamente puede hacer una oración y pedir: Espíritu Santo, dirige cada una de mis acciones a partir de este momento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y eso no es pecado, no está mal pedir al Espíritu Santo que lo capacite o que le dé, como decíamos antes, la palabra destreza, pericia, que le dé esa amplitud de mente, tener la mente despejada, que esté concentrado, mire, para hacer un trabajo bien. Entonces, ¿quién quita que el Espíritu Santo nos capacita para eso también? Daniel 5:11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. ¿Por qué? Porque él obviamente hacía las cosas bien. O en el poeta del Salmo 104, quien se asombra ante la naturaleza y aprende de ella cómo alabar a Dios, de cómo alabar a Dios. Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La creación fue un trabajo secular de Dios, por así decirlo. Entonces, así como Dios hace sus trabajos seculares con gran pericia, así también Él quiere capacitarnos a nosotros para hacer nuestros trabajos seculares. O sea, el Espíritu Santo no solamente nos dota con dones para servir en la iglesia, también nos puede dar capacidades que nos maximicen nuestro potencial en nuestra profesión, en nuestra área de trabajo. ¿Por qué no? ¿Cuándo había escuchado usted esa idea? Probablemente no antes, tal vez sí, tal vez no. Es realmente significativo si el ser humano reconoce que su vida viene de Dios y es dada por gracia de Dios. Y él reconoce eso y entonces le dice al Señor: gracias. Todo ser humano en realidad, si fuésemos humildes lo suficiente, reconoceríamos la existencia de Dios y la necesidad de Dios en nuestra vida al ver cómo Dios nos da la vida, cómo Dios nos da lo que necesitamos y cómo Dios provee las circunstancias para que nosotros podamos salir adelante. Por el contrario, si la persona no aprende la lección de la gratitud, pierde la oportunidad de vivir en comunión con su propio Dios, con el dador de la vida. Es precisamente este reconocimiento de Dios lo que el Espíritu busca comunicar al ser humano. Mire, el propósito del Espíritu Santo, cuando leemos que
nosotros en nuestra doctrina del Espíritu Santo y en cómo actúa en las personas, decimos, bueno, con los hijos de Dios actúa de esta manera. Ajá, y la pregunta es, ¿y con las personas fuera de la iglesia, las personas que no son cristianas, qué obra hace el Espíritu Santo en ellos? Y por lo general escucho decir que se cree que solo los redarguye de pecado. Pero qué limitados y egoístas seríamos nosotros creer que el Espíritu Santo puede solamente redarguir de pecado al mundo. Sí, hace eso, pero ¿por qué pensar que solamente eso? El Espíritu Santo también puede ayudar a una persona a ser agradecida, porque en la gratitud puede encontrar su comunión con Dios. Como dice precisamente la oración, es precisamente este reconocimiento de Dios lo que el Espíritu Santo busca comunicar al ser humano. Y no solo a los no cristianos, también a los cristianos. Por eso espíritu y palabra aparecen frecuentemente juntos en las escrituras. Si leemos estos versículos, Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 147:18 de Salmo, envía su palabra y los derrite, sopla su viento y fluye el agua. La palabra espíritu, recordemos que según el video es la palabra ruach en hebreo, que significa viento, soplo, aire, energía, fuerza. Segundo de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Estamos viendo versículos que relacionan por lo general palabras como espíritu o los sinónimos de espíritu y palabra. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. La palabra espíritu representa de forma más fuerte el poder abrumador, a menudo incomprensible del actuar divino. Por otro lado, la palabra subraya el otro aspecto del obrar de Dios, el de iluminar nuestra mente, guiarnos al arrepentimiento y ayudarnos a confiar en Él. Dios nos hace ver con claridad lo que Él quiere y hace para que respondamos con fe. Por eso Jeremías dice que los falsos profetas se convertirán en viento y que la palabra no está en ellos. Job también lo entendía al hablar de los actos de Dios y de su espíritu. Concluye con en esta versión citada aquí, concluye con una versión poderosa sobre la dificultad de percibirlo. En Job 26:14 dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El autor del libro de Job ya había identificado un problema moderno. El obrar de Dios en la creación puede ser poderoso y asombroso, pero la palabra que apunta al Creador es tan suave y callada que muchos no pueden oírla. El espíritu alcanza su objetivo cuando se hace uno con la palabra. Por eso el ser humano debe tomar valor, no quedarse con un sentimiento vago, sino reconocer que hay un misterio aquí que debe aprender a expresar. Salmo 139:14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué significa esto? El dilema teológico de Israel decía, el pueblo de Israel tenía que afrontar una dificultad fundamental. Por un lado, debía reconocer que el Espíritu de Dios estaba presente en toda la creación. Por otro lado, experimentaba el Espíritu como una fuerza misteriosa, externa y poderosa que descendía sobre los profetas. Estas tensiones entre lo cotidiano y lo extraordinario marcó su comprensión del Espíritu. Respuesta del Antiguo Testamento. La enseñanza ya insinuada en el Antiguo Testamento es que toda la vida, con su sensibilidad, su alegría, su plenitud, es creación buena de Dios, lo que ya decíamos. El Espíritu de Dios está presente no solo en las manifestaciones sobrenaturales, sino también, sino también en lo ordinario de la existencia. Advertencia sobre olvidar al Creador. Esto no significa, sin embargo, que el ser humano reconozca siempre esa creación como don de Dios. Cuando una persona se entrega únicamente a los placeres y riquezas de la vida creada y se olvida de su origen divino,
en realidad está desplazando al Dios del centro, a Dios del centro, poniendo en su lugar a la carne, es decir, a lo creado, a la materia, como si lo creado fuera lo supremo y no el creador, como hacían aquellos idólatras de Romanos capítulo 1, que prefirieron adorar a las criaturas antes del creador. Consecuencias de olvidar a Dios. Bueno, el ser humano que olvida al dador de la vida pierde también esa vida. Se extravía en un desierto sin límites donde solo busca riquezas, placer, honor y experiencias intensas sin reconocer que todo esto se debe recibirse como un don de Dios. Dios también puede hacer a sus hijos ricos. Sí, también. ¿Acaso Él no es el dueño del oro y de la plata? Lo que Él no quiere es que vivamos detrás de las riquezas. Lo que Él quiere es sencillamente que podamos buscar al Dios que bendice y no a la bendición en sí misma. Advertencia profética. En ese contexto se menciona una imagen fuerte. Cuando el ser humano vive así, o sea, olvidando a Dios, dejando a Dios a un lado, Dios puede retirar su aliento de vida y todo se acaba. Como dice Job 34, 14 al 15, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. El entendimiento también es un don. Nadie puede descubrir por sí solo esta verdad. Incluso el discernimiento que permite comprender que la vida viene de Dios es también un regalo del Espíritu. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, hasta la capacidad de creer en Dios es un regalo de Dios mismo. Ejemplo en los profetas. Esto se manifiesta de manera sorprendente en los profetas. El Espíritu de Dios los lleva en direcciones completamente nuevas, imposibles de prever por sus propias capacidades. El ejemplo de Bezaleel, ya lo hemos citado. Todo disfrute también es don del Espíritu. El mismo principio aplica al descanso, al ocio y a todos los placeres legítimos de la vida. Todo gozo verdadero también es, en última instancia, un regalo del Espíritu de Dios. Es que la gente, por ejemplo, he visto videos así, videitos en las redes sociales o en YouTube, videitos. ¿Cuál es el afán de las personas por hacerse rico? Dice, tener una gran casa donde pueda vivir en paz, poder pagarme un viaje a la playa, a alguna playa lejana, lindísima, esas playas de República Dominicana, mire, poder irme en un crucero y disfrutar de la naturaleza, poder hacer esto, poder hacer lo otro. ¿Y acaso Dios no nos podría regalar eso también, sin necesidad de ser ricos? ¿Acaso Dios ¿acaso Dios no creó el mundo para nosotros? Y lo creó como un jardín hermoso. Y todo estaba allí para que nosotros lo disfrutásemos. Fue la desobediencia la que estropeó todo eso. Pero Dios nos quería dar descanso. Dios nos quería, es que incluso voy a hablar así, hasta el sexo fue creado por Dios como un placer legítimo de la vida. Es que el sexo en sí mismo no es malo, la sexualidad no es mala. Mala es las desviaciones que ha hecho el ser humano de ello. Amén. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dio incluso la orden de multiplicarse. ¿Y cómo lo iban a hacer sino a través de las relaciones sexuales? Amén. Y todos los que estamos aquí presentes y somos adultos sabemos que es algo placentero para el ser humano. Y es un placer legítimo de la vida. Y en última instancia, como dice el párrafo, es un regalo del Espíritu de Dios, todos los placeres que podemos experimentar. Cuando usted va con su familia a la playa y disfruta del mar, de la arena, y usted que dice, canta como dice la canción, en el mar la vida es más sabrosa. Cuando usted puede viajar por alguna parte de su país y usted ve las montañas, los valles, los collados y usted ve la naturaleza preciosa y tiene contacto con esa naturaleza, ¿acaso esa circunstancia, esa experiencia, ese momento con su familia o usted solo, acaso eso no es un regalo de Dios también? ¿Acaso Dios
¿Para quién creó Dios la creación sino para nosotros? El ser humano que vive alejado de Dios, permítanme la palabra, es tan estúpido que trata de buscar vida fuera del planeta Tierra para ir a vivir allá por si el planeta Tierra se queda sin circunstancias para vivir. Pero eso es sencillamente, si el planeta Tierra llega en algún punto a no tener circunstancias para vivir, escasez de agua, oxígeno y todas las circunstancias que Dios nos creó para. Eso no sería castigo de Dios, eso sería una consecuencia de nuestras propias acciones y decisiones. Bueno. Pero somos tan estúpidos, hablando del ser humano, que tratamos de ver si podemos habitar otro planeta porque ya no podemos administrar bien este planeta. Pero, repito, descanso, el ocio santo, como llamaban los griegos, los placeres legítimos de la vida, incluyendo el placer de la sexualidad, es un regalo de Dios para que nosotros disfrutemos. Cuando la Biblia dice que Dios nos quiere dar plenitud de vida, se refiere a todo esto. Incluso en esta esfera terrenal, la vida plena o la vida abundante que Dios Jesús nos ofrece, comienza aquí, se consuma en la vida eterna juntamente con Dios, viendo a Dios cara a cara, pero comienza aquí, cuando usted aprende a encontrar los propósitos de Dios en su vida y aprende a vivir según la voluntad de Dios, la puede disfrutar desde esta esfera terrenal. Lo decisivo no es la experiencia extraordinaria, el punto crucial y que Israel solo fue comprendiendo gradualmente, no es si el discernimiento espiritual llega a través de una experiencia impactante o religiosa. Lo esencial no es el modo en que llega a esa conciencia, sino el fundamento en que se apoya la vida de una persona. Es más, si usted lee todo el libro de Proverbios, se da cuenta que la sabiduría judía está basada en la ley de Moisés, pero se refiere a toda la vida cotidiana. O sea, cuando usted lee el libro de Proverbios, se da cuenta que los consejos que están ahí no le está diciendo cómo llegar al cielo, en pocas palabras. Los consejos sabios de Proverbios, por ejemplo, se refieren a la vida cotidiana. La advertencia contra confiar en la carne. Eso de confiar en la carne ya lo explicamos desde el inicio. Confiar en la carne es cuando nosotros dejamos a un lado a Dios y queremos vivir solo por la vista, solo por lo que podemos ver, como el método empírico, solo por lo que podemos palpar. Eso es la experiencia, eso es confiar en la carne. Lo que importa es si el ser humano pone su confianza en la carne, en lo que puede controlar, como su cuenta bancaria, su poder económico, su habilidad en la oratoria, su conocimiento, su influencia política o artística. Cuando uno fundamenta su vida en estas cosas visibles y manejables, está construyendo sobre la arena, si habláramos en palabras de Jesús. La invitación a fundamentarse en el espíritu. Lo realmente importante es que el hombre construya su vida sobre el espíritu y que entienda que la vida misma es un don de Dios, un regalo que jamás puede conquistar por sí mismo con su fuerza. Es que, como ya hemos dicho la metáfora, cuando Dios quería crear a los seres marinos, ¿a qué hablo? A las aguas. Cuando Dios quería crear a toda la flora que podemos ver en nuestra naturaleza, ¿a qué hablo? A la tierra. Y dice Dios, dice el relato de Génesis, y dijo Dios, a la tierra le ordenó, produzca la tierra, dice, todo árbol de todo tipo, de los que dan fruto y de toda la flora que podemos ver en la creación, nace o surgió a partir de la tierra porque Dios habló a la tierra y ordenó a la tierra. Entonces, cuando Dios nos creó a nosotros, ¿con quién habló? ¿Cuál es nuestra fuente de la vida? ¿A quién se dirigió Dios cuando quiso crearnos a nosotros? Hermano Erlich. Cuando dijo, hagamos. Génesis 1:26, se dirigió a sí mismo. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A la deidad, claro. Exacto, entonces. Y eso implica, hermano, con su permiso, lo que el hombre fue creado, como dice Eclesiastés, fue creado recto, perfecto en todas las cosas, solo que el hombre escogió entonces muchas perversiones, como dice Eclesiastés 7:29.
Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir? Continúo con la metáfora. Si los peces surgieron del agua y usted toma un pez y lo saca del agua, ¿qué pasa? Se muere. Si usted desarraiga un árbol de la tierra y lo deja ahí tirado, ¿qué pasa? Se muere. Nuestra fuente de vida es Dios. Si el ser humano vive lejos de Dios, como la fuente de su vida, ¿qué pasa? Se muere. Y usted dice, todos vamos a morir. No, ya explicamos al inicio que nosotros en realidad, cuando estamos en Cristo, no morimos. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se desvanece, nuestro cuerpo es enterrado, pero nosotros continuamos viviendo. Solo somos transferidos de esta esfera terrenal a la esfera celestial. Nosotros continuamos viviendo, pero el ser humano que está lejos de Dios, que no está en Cristo, que está fuera de su hábitat de vida, como el pez, está condenado a morir físicamente, que es la primera muerte, y está condenado a morir eternamente. Lo más terrible del infierno no es el fuego. Lo más terrible del infierno es que quedaríamos separados de Dios eternamente y para siempre. El pez, el árbol y nosotros. Fuera del agua, se muere. Fuera de la tierra, se muere. El ser humano que confía en la carne y no en Dios, que no busca a Dios, que no quiere vivir según la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Se muere. Está condenado a morir. Y usted dice, pero yo miro que tienen una vida feliz. Yo miro que se dan la gran vida, que tienen los grandes lujos, tienen una gran mansión, se pueden transportar en su propio jet privado, se van por un crucero a las Bahamas. Ya quisiera esa vida yo, dicen muchos cristianos. Pero una vida terrenal es menos que una hebra de mi cabello en comparación a la vida eterna. ¿Cuántos años puede vivir una persona millonaria? Por muy millonario que sea, no pueden prolongar su vida más de 80, 100 años. Se pueden cuidar mucho, pueden hacer ejercicio, comer saludable. Y ya ve, le llega un cáncer de páncreas, un cáncer de colon y mueren. 70 años, 80 años. 80 años no son nada en comparación a la eternidad. Entonces, los cristianos que no comprenden esto viven añorando las añadiduras, viven añorando las añadiduras, buscando lo material, olvidándose de Dios. Pero la misma Biblia, el mismo Jesús nos prometió, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por la provisión de Dios, viene como añadidura. Hermanos, por favor, permítanme no jactarme, pero quiero confesarles y decirles de todo corazón que mi gratitud con Dios es porque ciertamente ese versículo se ha convertido en una realidad en mi vida y en mi familia. Y yo puedo disfrutar de la vida que Dios me está regalando sencillamente porque decidí creer en Él y no en la carne. Decidí confiar en Él y no confiar en la carne. Y antes quise hacer cosas, antes de creer en Él, antes de confiar en Él, quise hacer cosas y no las logré. Y ahora he logrado mucho más de lo que hubiera imaginado lograr, solo porque Él me lo ha regalado. Entonces yo digo, Jesús no se equivoca, pero la diferencia es confiar en Dios o confiar en la carne. Hermano Eliezer, me parece que había levantado la mano. Sí, hermano, una de las cosas que más me causa tristeza a mí es cuando usted interactúa con un hermano y el hermano comienza a quejársele. Usted le pregunta, hermano, ¿cómo estás? Estoy ahí entre dos. Y yo soy de la persona que digo, y corroboro con usted, ese es mi versículo favorito. Y lo he hecho de mí también, de mi vida, en Mateo 6:33.
y he visto la mano de Dios, y yo en grandes necesidades, Dios supliéndome, Dios demostrándome que es el Dios todopoderoso, que cuando uno decide rendirse a Dios y depender de Él te respalda en todos los aspectos. Entonces, hermano, es triste cuando limitamos a Dios. Dice la palabra que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. ¿Sabe por qué Dios no hace hoy cosas sobrenaturales, cosas terribles en la vida de nosotros? Porque limitamos a Dios. El mismo Dios de la antigüedad sigue siendo el mismo. No somos nosotros que le limitamos, que hemos cambiado, hermano. Recuerdo que la clase pasada, creo que usted nos hablaba, eh, no es que nosotros vamos a hacer como los pentecostales, pero hay muchas cosas de esas personas que yo admiro, porque viven por fe, hermano, viven por fe y Dios les suple. Entonces, ¿cuánto más nosotros que somos el pueblo de Dios, la iglesia que Dios formó, deberíamos cada día nosotros aprender a depender de Dios, hermano, y dejar de pensar tanto en lo terrenal, enfocar nuestra mente más en lo celestial? Lo que quería aportar, mi hermano. Y concluiríamos esas palabras como el mismo Jesús. Mire, muchas personas pierden su comunidad. Estoy hablando de cristianos. Muchos cristianos, voy a corregirme. Muchos cristianos, qué consecuencia, qué silogismo más triste. Muchos cristianos que ya han probado, han gustado la gracia de Dios, pierden esa comunión con Dios porque comienzan a afanarse o se comienzan a ir detrás de los afanes de este mundo, detrás de las riquezas, detrás del reconocimiento, detrás de la fama, detrás de lo que sea. Y en el camino les pasa la historia de Lot. Lot se fue al valle del Jordán porque vio que era propicio para su ganado, para su rebaño. O sea, él estaba pensando en lo material. ¿Y qué perdió Lot? A su esposa, sus hijas lo violaron, lo emborracharon para violar. Se habían contaminado con la contaminación de Sodoma y de Gomorra. O sea, prácticamente Lot terminó fracasado. Veo que muchas personas hacen el terrible sacrificio de abandonar a sus familias en busca de una vida mejor, de dar mejores oportunidades. Y no quiero ser juez de nadie, pero yo digo, o el sacrificio lo hacemos juntos o mejor no lo hacemos. Porque la historia se repite una y otra vez cuando hombres dejando a sus familias a un lado, entonces terminan perdiendo a la esposa, a su familia, haciendo otra familia o teniendo una vida peor que la anterior. Si se fueron porque tenían una mala vida de necesidades, de circunstancias, después lo pierden todo y al final de cuentas se dan cuenta que no valió la pena. Pero yo digo, ¿valdrá la pena el sacrificio? Y si resulta que se vuelve rico, la pregunta sería la misma que dice Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y en el camino, en el proceso, perdió su alma? ¿De qué le serviría al hombre ganar al mundo entero? Ahora, si estamos en Cristo, si estamos en Dios y buscamos al dador de la vida, todo lo demás vendrá por añadidura. Y aunque Dios no nos dé todo lo que nosotros queramos, ciertamente va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. Hermano Eliezer. Y ya le doy la palabra, pero por tiempo, notan que tenemos todavía algunas páginas del material. La tarea va a ser que completemos la lectura. Ustedes ven que es una lectura bastante sencilla, dicho sea de paso, es amena. Es bonito que la leamos juntos y la comentemos, pero bueno, nos debíamos en hacer algunas explicaciones extras del material que valían la pena. Así que entonces la tarea que va a quedar por cuestión de tiempo, no vamos a seguir la lectura, es continuar la lectura antes de la sesión asincrónica, con el comentario de nuestro hermano Eliezer, y si hay algún otro comentario, terminaríamos la sesión y luego haciendo la oración final. Hermano, es breve mi comentario, pero es algo, es un mal que ahí está en la iglesia del Señor y que tenemos que enfrentarlo, predicarlo. Hermano, yo conocí una persona, él es nicaragüense, vive en Estados Unidos, un hombre joven,
quizás de la edad tuya, Juan, que su esposa es joven con unos niños y él tiene 1 año y medio en Estados Unidos detrás del sueño americano. Y digo yo, ¿y cómo yo voy a abandonar a mis hijos en la edad más hermosa de la preadolescencia? Mi esposo, una mujer joven, ¿cómo voy a dejar de disfrutar lo que es la vida matrimonial detrás de un sueño americano? Si yo soy un hombre que predico la palabra, si soy un hombre que vivo por la fe. El Salmo 37:25 dice David, joven fui envejecido, hermano, nosotros no vamos a pasar hambre, porque es que si nosotros le creemos a Dios y trabajamos para Él, Dios nos suple, pero tenemos que estar unidos con nuestra familia hasta el final, hermano. Yo no concibo, y de verdad, con todo el amor y el respeto, que un matrimonio se separe para el hombre irse a buscar el sueño americano. Eso ha causado terrible daño en todos los matrimonios que pasa eso. Generalmente hay un porcentaje elevado que terminan uno de los dos fracasando espiritualmente y conyugalmente. Ese era mi comentario. Y creo que deberíamos hablar un poco más de eso en la Iglesia del Señor, porque es un fenómeno que está ocurriendo y que ocurre en toda Latinoamérica, pero ocurre incluso dentro de los miembros. O sea, miembros de la Iglesia hacen eso. Un muchacho de nuestra congregación se fue y bueno, la novia después se fue porque ella tenía visa, él se fue ilegal, ella tenía visa y ella se fue detrás de él. Se casaron en Estados Unidos, pero nomás comenzaron a tener un poco de dinero y aquí viene el problema. Dios no nos da todo lo que queremos porque Él sabe lo que nos conviene. Pero cuando nosotros neciamente igual buscamos lo que queremos por nuestra propia cuenta, resulta que terminamos perdiendo lo más importante. Entonces, el hermano, joven, mucho más joven que yo, se casó con la novia al final en Estados Unidos, tuvieron un lindo bebé, comenzaron una familia que por Facebook se miraba linda. Y yo digo, qué bien, le está yendo bien. Y uno dice, pues gloria a Dios y le está yendo bien, está con su esposa, está haciendo una familia. Y después hubo situaciones ahí de dinero y conflictos ahí, y traición, y después pierde su matrimonio. Ahora dice que vive con su hijo, o sea, que disfruta a su hijo, pero yo no creo. Yo que disfruto a mis hijos 24/7, o sea, todo el tiempo estoy con ellos. Yo digo, no sé qué sería de mí si me separara de mis hijos 1 año, 2 años, no puedo concebir eso. Entonces, la pregunta es, ¿valdrá la pena tanto sacrificio? Y creo que necesitamos hacer más énfasis en ese tema en la Iglesia del Señor en toda Latinoamérica. Si no tenemos más preguntas, comentarios, el hermano Eliezer nos despide en oración, el hermano Rocky puede terminar la grabación después de la oración y estaríamos despedidos de la sesión número 3 de nuestro curso El Espíritu Santo. Amén. Oremos. Soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estas hermosas enseñanzas. Permite que puedan quedarse en nuestros corazones y que podamos compartirla con toda la hermandad. Sigue dando sabiduría a mi hermano Juan, sigue dando sabiduría a mi hermano Rocky y a todos los hermanos que conforman lo que es la escuela. Dale sabiduría de lo alto. Señor, prospera el espiritual, materialmente, bendiga a su familia. Gracias por cada uno de los hermanos que hacemos el esfuerzo, Señor, de formar parte de estas enseñanzas. Señor, guíanos sobre todas las cosas, mantenernos en pura comunión contigo, anhelando cada día un día llegar al cielo y vivir con usted por toda la eternidad. Prepárenos para el día de mañana, permite que podamos estar en plena comunión, que podamos anunciar la muerte de Cristo de una manera santa y pura. Amado Dios, gracias. Por Jesucristo se lo pedimos. Amén. Dios bendiga a todos.